se acercó a mí, como alguien se acercó a ustedes. Era un amigo. Y me dijo, si pudiera ser más honesto contigo mismo, si trataras de dejar esa detestable tarea de vivir solo, si fueras tan humilde como para confesarte ante otros y salieras para limpiar de despojos tu pasado, si enderezaras esas relaciones torcidas y si le rezaras al Dios que conoces o le rezaras al Dios que anda por ahí, y si te entregaras a otros sin esperar recibir ninguna recompensa, entonces, y solo entonces, conocerás la liberación de esta despiadada obsesión. Este es el mensaje fundamental de un alcohólico a otro alcohólico. Estas palabras fueron dichas por Eric Monton Thatcher a Bill W. una tarde de noviembre de 1934. Sin estas palabras, probablemente Alcohólicos Anónimos no existiría. Buenas noches, compañeros, yo soy Enrique y yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Quiero agradecer la invitación del grupo La Puerta a pensar en voz alta, y ahorita estaba yo comentando el tamaño del grupo. Dije, no va a caber mi ego. Tuve que dejarlo afuera, pero qué bueno, ¿no? En realidad, el compartir experiencias, fortalezas y esperanzas nos puede dar una gran satisfacción. En realidad, yo en lo personal me invitan mucho aquí a México, pero hago a veces pausas, ¿no? Porque es una vida muy rápida, de repente te andas arriba y abajo, y lo que le comentaba a los compañeros es que todo el mundo dice que está bien lejos. Me estuvieron hablando varias personas que no les dije la ubicación del grupo, pero me decían, ¿dónde está? Ah, está bien lejos. Y digo, pues si quieres voy a tu casa, no ocupas de moverte. Pero esa es una gran verdad, todo el mundo está muy lejos, y yo les digo, ¿no será que el que está muy lejos eres tú? Pero hay una aclaración que quiero compartir, que entre más cerca está tu grupo, más lejos está tu recuperación. Hay que reconocer que en realidad la mayoría de las personas que estamos buscando algo, lo podemos encontrar en el grupo que menos esperamos. En realidad no hay un lugar exacto. Dice nuestra oración de la responsabilidad que cuando cualquiera y donde quiera, lo dice así tajantemente, ¿no? Es por eso la importancia de compartir y de practicar esa unidad, ¿no? Tristemente en la actualidad Alcohólicos Anónimos ha sufrido un infarto, está con una arteria tapada, no se está practicando la unidad. En nuestra primera tradición nos dice precisamente que es la función, ¿no?, de las arterias del corazón de Alcohólicos Anónimos dejarían de latir. Y poco a poco los tradicionales tenemos ese gran deber autoimpuesto de compartir esas experiencias, fortalezas y esperanzas. En realidad el comentario que voy a hacer a lo mejor va a ser un poquito incómodo. Yo respeto mucho el anonimato y nomás les voy a pedir por favor de que no sea video, ¿no? El audio sí lo que ustedes gusten y lo que ustedes gusten, nomás el video sí, por favor. Yo voy a la explicación que el anonimato en realidad no es por mí. Es por mis hijos. En realidad hay que pensar en nuestros hijos en todos los aspectos, y solamente ese favorcito leve, ¿no? En realidad la coordinadora lo iba a decir, pero hay que aclarar el punto, ¿verdad? Porque sí, hasta cierto punto, pues en realidad es una gran responsabilidad. En realidad las personas que nos invitan a pensar en voz alta tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, y tristemente a veces damos lo peor de nosotros mismos. Dice mi gran padrino Seneca que nunca digas que eres buena persona, porque nadie te lo va a creer. Y nunca digas que eres mala persona, porque todos te lo van a creer. Y ahí el dilema, ¿no?, que muchas veces nos mareamos con el anonimato. En realidad, el manto espiritual del anonimato es meramente el sacrificio. Yo en lo personal, el tema que se me sugiere es un tema que hay que aclarar, que prácticamente son los dos problemas de todas las personas que pertenecemos a una agrupación de ayuda mutua.
aclarando, Alcohólicos Anónimos no es de autoayuda. La literatura nos aclara que solos no vamos a poder. Somos grupos de ayuda mutua, no de autoayuda, perdón. Reconocer que todos necesitamos de todo. A lo mejor posiblemente haya personas que tienen muy pocas 24 horas acudiendo a una agrupación. Vamos a tratar de ser un poco divergentes en el tema, un poquitito de todo. Yo les voy a dar un poquitito de mi vida. ¿Puedo decir 2 palabras, compañera? Antisonantes, poquito antisonantes, no es mi terapia, pero voy a hablar un poquitito de mi vida puteada, voy a hablar un poquito de mi Biblia, que quiero hacer la aclaración que no voy a hablar de su Biblia, no voy a hablar de su religión, yo voy a hablar de mi Biblia, que presumo mucho, que me costó 100 pesos y que me la pensé mucho. Lo vendían en una venta de garage una señora y me pidió 150 pesos. Y no me animé a dar los 250 pesos, y a los 8 días me pedía 120, y al día siguiente me armé de valor y le ofrecí 100 pesos y sí me la dejó. En realidad, muchas veces ese es el precio que le damos a Dios. Hay una poesía de un gran poeta llamado Rick Beaver, que nos habla, compro $3 de Dios. Que en realidad la mayoría pensamos así, ¿no? Esa poesía, una partecita muy importante que dice, quiero comprar solo $3 de Dios. Que no sea lo suficiente como para que me transforme el corazón, y que no sea lo suficiente para que tome el control de mi vida. Solo quiero comprar $3 de Dios, por favor. Que no sea lo suficiente como para amar a una persona de la raza negra, así lo dice. Solo quiero un poquito de amor para mí mismo. Y así condicionamos a Dios. Supuestamente estamos buscando a Dios, pero todos condicionamos a Dios. El objetivo del programa de Alcohólicos Anónimos es en realidad un despertar espiritual, pero en realidad el objetivo es una felicidad total y absoluta, incondicionada. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, condicionamos esa recuperación, ¿no? Simplemente en lo que creemos que estamos mal. Y definitivamente no se puede curar lo que no se acepta. El tema que se me sugiere el grupo La Puerta es herradura, perdón. Bueno, dice el Chavo de la Chulería, es esa, ¿verdad? O sea, vamos desde puerta, cerradura, pero la idea es esa, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que yo tengo un gran defecto, siempre se me olvidan los nombres de los grupos, y hay ocasiones que los del grupo hasta me mandan un papelito porque yo les digo, una disculpa, lo pido, pero hay cositas que así funciona mi mente, ¿no? Entonces, definitivamente no es con mala intención de ese olvido. El tema que se me sugiere es ego y resentimientos, o resentimientos y ego. En realidad están prácticamente hermanados. El origen de todas las enfermedades, la raíz exacta es el ego. La enfermedad no radica únicamente en que bebes o te drogas. La enfermedad radica en que el egocentrismo se desbordó de tal manera que hizo parir todos los males de la mente humana, absolutamente todos. Reconocer que los principios de Alcohólicos Anónimos, los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos, están basados en la Biblia judeo-cristiana de la Orden Jesuita. Y en la Biblia judeo-cristiana de la Orden Jesuita, la palabra ego significa el diablo. Ese es el gran significado de la enfermedad. En 1961 se suscitó una correspondencia muy especial del descubridor de la solución de los enfermos emocionales, el doctor Carl Gustav Jung, que aparece en el segundo capítulo de Hay una solución, y precisamente en esa correspondencia Bill le describió la enfermedad de una manera muy simple, muy sencilla. Dice que el ser humano, sin la protección de una acción celestial y aislado de la sociedad, es fácil presa de las fuerzas del mal que se les denomina el diablo, ¿no? Decía por ahí Cerati, ese cantante de Soda Stereo, que el diablo frecuenta soledades. Esa es la puerta de entrada al programa, ¿no?
esa soledad indescriptible que las personas no alcohólicas o los que nos están visitando por primera vez, pues posiblemente lo estén viviendo, ¿no? En realidad tenemos que reconocer que esa soledad es algo que no se puede describir. Cuando estás solo y te sientes solo, es que estás mal acompañado. Y yo pienso que todos hemos vivido esa terrible agonía, dice nuestra literatura. El ego en realidad es algo que lo hemos desvirtuado demasiado, ¿no? El ego es algo que Dios puso en nosotros. La mayoría de la gente piensa que va a erradicar totalmente el ego, eso es imposible. Es parte de nosotros. En realidad el ego se puede describir como un espíritu maligno. Por eso el programa de Alcohólicos Anónimos es espiritual. Es una guerra eterna, al menos por el resto de nuestras vidas o por toda la vida, entre un espíritu maligno y un espíritu benigno. He ahí por qué el programa es espiritual. En realidad, reconocer que el ego es parte de nosotros y que la intención de los 12 pasos, quiero recalcar, que es un programa ego-reductor. He ahí porque eso que hay términos que no comprendemos, por ejemplo el séptimo paso nos dice que eliminemos los defectos del sexto perdón, pero en realidad no lo vamos a eliminar. Tenemos que estar platicando constantemente con el padrino, que en realidad el objetivo de los 12 pasos lo aclara desde el primer paso. Es ego-reductor. Tenemos que aprender a vivir con él, como cuando vivimos con una persona tóxica. En realidad muchos pues prefieren intoxicarse y seguir viviendo ese tipo de vida, ¿no? Yo en lo personal pues tengo que reconocer que el ego en realidad es la fuente del sufrimiento en todos los aspectos, en todos y absolutamente todos. Reconocer poco a poco que este término nos vamos familiarizando cuando vemos una persona que demuestra soberbia, empezamos a decir que tiene un ego muy elevado, ¿no? Pero muchas personas no saben que las personas que padecemos de depresión es en realidad un ego muy elevado. Somos tan egocéntricos que creemos que de 7.500 millones de habitantes del mundo, Dios no nos quiere nada más a nosotros. Fíjense el egocentrismo tan elevado, ¿verdad? Empezamos a ver que la función principal o los mejores aliados que tiene el ego son precisamente los 7 defectos de carácter o pecados capitales que menciona nuestra literatura, que son avaricia, que es orgullo, avaricia, ira, locura, gula, envidia y pereza. Empezamos a ver que nuestro cuarto paso nos va a enseñar precisamente algo muy importante, ¿no? A detectar exactamente la raíz exacta de nuestros defectos. Reconocer que esas 29 preguntas basadas en 5 preguntas básicas, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, se descoyuntaron esos instintos que la literatura en realidad nos habla de 3 que alteran el instinto social, pero en realidad Dios nos puso 7 instintos básicos que no están en la literatura, quiero aclarar, que es el instinto del ser, del tener, el actuar, el apasionamiento, el sexual, el social y el de conservación. Es una definición un poco más exacta, porque los alcohólicos en realidad poco a poco vamos abriendo ese gran enigmático y desconcertante caso que es nuestra enfermedad. Yo a las personas que estudian su propia enfermedad son los que van a obtener beneficios del programa. Si tú te la pasas estudiando la enfermedad de los demás, nunca vas a lograr nada. Porque nuestro quinto paso lo dice textualmente: nadie se cura confesando los pecados de los demás. Tarde o temprano confesamos los nuestros. Y muchas veces es en el secreto de confesión, pero cuando te están dando los santos óleos. El café, más bien, por favor. Ahí es cuando confiesas los pecados. Curiosamente esperamos hasta el límite, ¿no? Que en realidad muchas veces, pues ya es muy tarde, ¿no? Pero en realidad nadie nos vamos sin confesar los pecados. Dice por ahí mi padrino Javier Solís, para ser exacto, es muy amable compañera. Dice Javier Solís: y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente y tú mataste el amor, lo dice así.
Hasta se me antojó una caguama madrina con esta canción. Dice que el ego en realidad se le denomina una ceguera espiritual. ¿Por qué ceguera espiritual? Todos hemos oído de ese gran hombre, Jesús, un gran personaje que ha cambiado la historia de la humanidad y que él siempre cerraba sus sermones de una manera muy especial, ¿no? Él en realidad hablaba en parábolas, ¿no? Él permitía que la gente sacara sus propias deducciones, que comprendiera lo que él decía. En realidad prácticamente él era un orador, él no era un expositor. Mucha gente no discernimos qué es un orador y qué es un expositor. De hecho, ahorita platicábamos, no sé si vamos a ver preguntas y respuestas. Me hace por favor la seña cuando terminemos y sea sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué diferencia tiene un orador de un expositor? El orador da su punto de vista simplemente y no permite preguntas. Y el expositor se expone a la crítica, ¿no? Yo me gusta recomendar los temas con preguntas y respuestas porque en realidad yo sé que soy un confundidor. Ni soy orador, ni soy expositor. Yo soy un confundidor. Y fue un servicio que nadie me lo ha otorgado. Dios se encargó de darme ese servicio y de identificarlo en el primer paso donde dice que vamos a sembrar la semilla de la duda. En realidad ese es mi objetivo, sembrar la semilla de la duda. Les voy a inyectar una inyección infravenosa de un poco de verdad, de un poco de realidad, de un poco de inframuscular, de un poco de espiritualidad, de un poco de la naturaleza exacta de nuestros defectos, pero yo voy a hablar de los míos, como lo dije. Yo voy a hablar de mi Dios, un Dios que yo encontré en Alcohólicos Anónimos y que no es mi intención ofender a ninguna religión. Yo no profeso ni proceso ninguna religión. El término que se denomina es deísta. Deísta significa Dios sí, religión no. En realidad tengo que reconocer que mucha gente se siente herida porque a veces tiendo a bromear un poco respecto a los santos o a esto y aquello, pero no es mi intención. Los alcohólicos me enseñaron que en realidad el programa se debe llevar con la alegría de vivir, ¿no? No la alegría de fingir. Les pido una disculpa, yo no les voy a mentar la madre, yo no los voy a hacer reír, yo no los voy a hacer a tirar a los padrinos o a las madrinas, o yo no es mi intención incomodar a nadie. Yo simplemente vengo a dar mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza para resolver un problema en común si es que lo hay. Y yo sé que lo hay. Yo tengo el gran problema de ser muy guapo y yo sé que usted también tiene ese problema. Dice que el ego en realidad no acepta la realidad, solo acepta su realidad. Y todos, absolutamente todos, vemos algo diferente y escuchamos algo diferente. Por eso ese gran hombre Jesús siempre cerraba sus sermones diciendo: el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, y el que tenga un alma sensible que la magnifique. Ahí la diferencia. ¿Qué es un alma sensible? Es un despierto. En realidad, cuando escuchamos a un orador, nuestra estatura espiritual nos va a decir qué comprendemos o qué no comprendemos, ¿no? He ahí la necesidad de abrir la mente. En realidad, todas las enfermedades, Bill las simplificó en un solo diagnóstico. Sean neuróticos, conducta compulsiva, lujuriosos anónimos, glotones anónimos, ludópatas, alcohólicos, drogadictos, unificó con un término muy especial: la perversa enfermedad del alma. Por eso, cuando se sientan mal y vayan a un laboratorio de análisis clínicos, díganle que están buscando si salen los análisis de esa enfermedad, ¿no? Para que realmente la detecten. En realidad, el ego es un falso sustituto de quien realmente eres. Reconocer que en Alcohólicos Anónimos empecé a captar exactamente quién soy y qué soy. Cuando llegamos a una tribuna y la abordamos, nos presentamos de una manera muy especial que muchas veces ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Yo soy Enrique, yo soy un alcohólico, me estoy identificando como Dios Padre. El nombre verdadero de Dios Padre está plasmado, ¿no? Yo soy el que soy. En realidad, el Evangelio Gnóstico de Santo Tomás, que me gusta mucho, 114 escritos, supuestamente los excluyeron de la Biblia, por eso se llama agnóstico. Agnóstico es con conocimiento,
Nosotros tenemos un capítulo que se llama Nosotros los agnósticos, y una persona gnóstica es una persona despierta. Simplemente se quita la A y el mundo dio vueltas. Fíjese la diferencia de una letra. Lo que puede ser realmente en el ser humano la diferencia de una letra, ¿no? Es como el término ateo es sin Dios, y teísta, el término en realidad es con Dios, y reconocer que poco a poco empezamos a descubrir más cuestiones de nuestra propia enfermedad, ¿no? Y luego se manifiesta de una manera muy especial. Nuestro quinto capítulo lo describe de una manera muy específica. Egocentrismo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de todas nuestras dificultades. De él se derivan más de 100 enfermedades, de 100 temores, de 100 tipos de temor. Y dices, cabrón, yo pensé que nomás me echaba mis chupes, ¿a poco tengo 100 enfermedades? Pues no solamente eso, en realidad, como lo dije, poco a poco se va ampliando. El programa de Alcohólicos Anónimos aplica relativamente para 365 problemáticas emocionales. De hecho, las 365 reflexiones del día, si se ponen a analizarla minuciosamente, siempre nos lleva una reflexión de un problema que la mayoría tenemos. El truco de las reflexiones del día es como los horóscopos. No a todos aplica, pero curiosamente hay días donde nos dice exactamente lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. No sé si lo sabían. Poco a poco empezamos a entender y comprender el por qué es precisamente ese falso sustituto. En los alcohólicos es prácticamente el núcleo de la enfermedad. En 1849 una persona llamada Magnus Huss decretó la palabra alcoholismo. No existía esa palabra. El nombre original era dipsomanía. De hecho, el doctor Carl Jung fue lo que le diagnosticó a Roland Hazard en 1932. Y la solución, curiosamente, era religiomanía. Pero los alcohólicos somos desafiantes y excluimos el término por la cuestión de la religión. Pero el significado original de la palabra alcoholismo significa trastorno de la personalidad. No tenemos una personalidad propia. Una persona normal, entre comillas, tiene 30 personalidades, y los alcohólicos y adictos de conducta compulsiva tenemos 42 personalidades. Como el de la madrina estrella, la servidora, la que le gusta ayudar, la responsable, sin pagar a pesar que costillas, yo no soy de esa persona. En realidad, como lo dije, hay que tener precisamente eso que yo dudo todavía que sean 42, porque yo he optado por más, ¿no? Inclusive la del padrino Evi, ¿verdad? De esa personalidad que no es mía, que en realidad es mi parte divina. Descubrí mi parte divina en Alcohólicos Anónimos, y tengo que reconocer que yo no soy el padrino Evi. Yo, cuando estoy en la vida común y normal, se puede decir, pues yo escucho a ese gran hombre, pero yo no soy mi padrino. El seudónimo de padrino Evi es por una página que está por ahí en Facebook, y curiosamente ya, inclusive me dicen Evi, ¿no? Pero no, yo me llamo Enrique, y de niño me decían Kikoy. Así me decían, Kikoy. Reconocer precisamente que el término del trastorno de la personalidad nos va a orientar exactamente a detectar en estas preguntas debilidad, daño, causa y efecto. Reconocer que poco a poco empezamos a conocernos a nosotros mismos. El programa de Alcohólicos Anónimos está basado precisamente en 3 puntos básicos, que es experiencia, autoconocimiento y trascendencia. La importancia del autoconocimiento es infinita. Compañeros, yo quiero hacerles una sugerencia. No se taladren la cabeza queriendo comprender a los demás. Eso es imposible. No quieren comprender a Dios. Nuestra literatura nos dice que en realidad los asuntos venidos de Dios no tienen una interpretación. No ha nacido quien pueda decir quién y cómo es Dios. En realidad, como lo dije, tenemos que tener esa decisión de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a lograr con el conocimiento de nosotros mismos?
El autoconocimiento nos va a dar el gran fruto del autocontrol. Entre más te conozcas, más te vas a controlar. Y ahí es donde estás aprendiendo a controlar el ego. Dice mi padrino Alejandro Jodorowsky que el ego es como un perro. En realidad vamos a domar al perro. Eso es el objetivo, no vamos a matar al perro, lo vamos a domar, ¿no? A domesticar, se puede decir, para aprender a vivir en compañía. En realidad, el ser humano que ha aprendido a vivir en soledad, ha aprendido a vivir en compañía. Yo me negué a vivir en soledad, en realidad desde muy niño padecí esa soledad, y desde muy niño yo tenía algo especial, me aislaba, no me gustaba jugar con los niños, mi neurosis la despojaba jugando plastilina, y no me gustaba que los demás niños vinieran y me movieran algo de lo que yo estaba haciendo. Desde niño he sido relativamente controlador, manipulador, muy guapo, pero muy controlador, sin reconocer que ha causado grandes trastornos en mi vida. El ego hoy, vivimos en armonía, vivimos en compañía, y sé cuando él se quiere manifestar. De hecho, quiero volver a contar una historia que me pasó antier en Tula Hidalgo. Me hospedaron en un hotel muy bonito, va a ser un comercial, un hotel que se llama Catedral, muy agradable el hotel, y al salir yo se me ocurrió meter un dinero abajo del colchón, porque me salía a dar la vuelta. Dije yo, por si pasa algo, pues aquí tengo una reserva, soy muy prudente, los alcohólicos me enseñaron precisamente la prudencia, ¿no? El factor para eliminar el miedo se divide simplemente en prudencia, en lo que se le puede denominar confianza y fe. Quien tiene prudencia, confianza y fe, no tiene miedo. Y pues no sé qué pasó, que se me olvidó el dinero. Al día siguiente viajé a Tepeji del Río y me acordé y le hablé a los compañeros que me hicieron el favor de invitarme a pensar en voz alta, y fueron al hotel y resulta que estaba ocupada la habitación, pero el gerente muy cortésmente dijo: no se preocupen, yo me encargo de que todo esté bien. Y gracias a Dios me hablaron del siguiente que sí, efectivamente ahí estaba, pero en realidad yo tuve una conversación con Dios previa. Le dije: no mames. Porque así hablo con mi Dios. Mi Dios no habla os veréis, os diréis, no. Le dije: no mames, cabrón, pues estoy haciendo servicio, estoy haciendo tus cosas, y tú has dicho que si tú haces tus cosas, si yo hago tus cosas, tú harás mis cosas, y son mamadas, ¿no? Y yo dije, pues, ni modo, pero me habló mi parte espiritual y me dijo: no, güey, el pendejo fuiste tú. Dios no tuvo nada que ver, ¿no? Y yo les recomiendo esas conversaciones con Dios, con nosotros mismos, y es cierto, ¿no? Queremos meter a Dios en cuestiones que no le competen. Dice, de hecho, el viejo Bill decía que el problema de los alcohólicos es que queremos solucionar problemas que solo a Dios le competen, ¿verdad? Como que se ha haber acordado Dios y dijo: pero déjale hago el paro a este güey para que vea que no fui yo. Y todo bien. Yo quiero mandar un saludo al hotel, mis respetos, ojalá y todos oigan este ejemplo de honradez, de sinceridad, de honestidad, y hay que hablar de lo bonito, ¿no? Yo en realidad no soy una persona que me guste ponerle condimentos de sufrimiento o condimentos de la Rosa de Guadalupe a mi historial. En realidad me considero una persona leal. No puedo hacer presunción de fiel, porque el ser humano no puede ser fiel. No se taladren, no van a encontrar a alguien fiel, ni ustedes van a ser fieles nunca, porque tan solo de pensamiento ya son infieles. Lo máximo que pueda llegar al ser humano, y es la madre de todas las virtudes después de la humildad, es ser leal. Y yo tuve un gran padrino espiritual, fue quien me orientó en el camino de espiritual en la entrada del programa de Alcohólicos Anónimos en la espiritualidad. Duré 17 días yo leí toda la literatura de los alcohólicos que existía según yo en ese entonces. Eran 17 libros, 63 folletos, y en ese entonces eran 10 compendios de plenitud, o 11. Y el guía que tuve en ese trayecto fue el gran Jack Daniels.
Yo dejé de beber bebiendo, dicen que no se puede, pero los alcohólicos somos desafiantes, ¿no? Un despertar espiritual, quiero hacer esta aclaración, un despertar espiritual no puede ser ni inducido, ni dirigido, ni provocado. Dice la 12ª promesa de los alcohólicos, 6º capítulo, para ser exactos, que de pronto, sin avisar, Dios hará por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Pero ahí entra el padrino para explicarnos esa promesa. Dios no va a hacer por nosotros lo que por nosotros mismos podemos hacer. Ahí está el núcleo de la comprensión del programa. Ahí va otra vez. La promesa dice que Dios hará por nosotros lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Pero Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Por eso ahí nos perdemos mucho, ¿no? He ahí la diferencia o el divorcio de la espiritualidad y la religión. Las cosas de Dios son de Dios y las cosas del ser humano son del ser humano. Y ahí nos perdemos mucho, ¿no? Creemos la fantasía animada de la religión que te dice, tú nada más pídele y con fe. Y todo se te va a cumplir, pero se refiere a lo interior. Por eso nos frustramos, porque todos vamos sobre lo exterior. Nadie nos habla qué es el interior y qué es el exterior, y ahí nos perdemos en el trayecto del programa, ¿no? Reconocer que esta parte primordial del ego se va a manifestar siempre en nuestros pensamientos. Y siempre te va a decir la vocecita, ya ves, ahí está tu Dios, el que tanto creías. Te chingó la feria, él se encargó de que ahí la dejaras para que llegara alguien y se la llevara, y empieza, pero entra la parte espiritual y te da la explicación, y dice como los yucatecos, no seas pendejo, tú lo hiciste, o sea, no fue un acto de Dios. Reconocer que en realidad el ego es un falso yo que nos domina, si nosotros lo permitimos. Eso es lo que venimos a aprender Alcohólicos Anónimos, cómo controlar, cómo dominar algo de nosotros. En realidad el ego tiene una visión muy especial. El ego siempre cree que todos los problemas son exteriores. Por eso el 5º paso nos dice que tenemos un fuero interno, intocable. ¿Qué es fuero, padrino? En los presidentes que son intocables. Y en cualquier parte del mundo no les pueden hacer nada, ni meterlos a la cárcel, ni juzgarlos, ni meter juicio. Ese es el fuero. Curiosamente, pues nada más los políticos pueden aplicar, creo, eso, ¿no? Porque en realidad, en la vida común o ordinaria, pues no existe nadie intocable, ¿no? Pero por eso se refiere a la literatura en términos muy especiales. A muchas personas, pues no nos gusta leer, ¿no? Creemos que con nuestra vida puteada nos la vamos a llevar el resto de la vida, pero acuérdense que somos seres despersonalizados y que la mayoría tiene fragmentos de historias e historiales que él no vivió. Simplemente los adoptó porque le gustó cómo los dijo la persona, y de ahí se manifiesta la despersonalización. Una de las claves de la verdad es la autenticidad. Hay que tratar de ser auténticos, compañeros, obvio. El ser humano funciona por automático. Dice por ahí mi padrino Uspensky, en el libro del Cuarto Camino, que si el ser humano no conviviera con seres humanos, él no se movería absolutamente para nada, porque toda reacción es imitación. Todo, absolutamente todo, cualquier ademán, cualquier palabra, cualquier movimiento es imitación, y lo tenemos aquí en la mente, ¿no? Por automático funciona la imitación. Por eso mi padrino Carl Jung decía que todos nos somos originales, pero morimos siendo copias. Y por eso yo me gusta decirlo, que esos pseudo-oradores que andan por ahí en YouTube, me digan el padrino Evi, no le hagan caso, ese güey está loco, o sea, no lo imiten ni traten de imitarlo. En realidad ustedes tienen una personalidad propia y tienen una manera diferente de ver las cosas. No hay que ser imitación de nadie, hay que tratar de ser originales lo más que se pueda, porque es imposible relativamente. De hecho, llegamos a adoptar la personalidad del mismísimo Dios, ¿no? El alcohólico inclusive quiere ser el cuarto miembro de la Divina Providencia. Le dice a Dios Padre que piense, a Dios Hijo que hable y al Espíritu que haga. ¿Y cómo se les llama? Padrino. El ego, en realidad, es mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.
Así de simple, así de sencillo. El ego en realidad ve los defectos de los demás, los propios nunca. Sexualmente, dice el cuarto paso, que los instintos desbocados se resisten a ser analizados. Es una batalla de por vida. En realidad empezamos a detectar lo que nosotros creemos que está mal. Pero el cuarto paso, la manera correcta que yo les recomiendo de practicar en el compendio 3 de plenitud, viene una explicación de los psicólogos y psiquiatras que tenemos 4 áreas en la práctica. La primera es el área libre, la que todos dejamos que ver. La segunda área lo nombra como el área ciega, lo que tenemos pero nosotros no lo vemos y los demás sí. Y eso abunda en los grupos, ¿no? En realidad no ocupas ni de hacer tu cuarto paso, los compañeros te lo hacen inmediatamente. Dice por ahí una frase muy especial, que en tu silencio oímos lo que no dices. Y eso, sabemos personas que tenemos mucha capacidad precisamente, ¿no? Dice la tercera área, que es la privada, la que nadie permitimos que vea. Por eso el cuarto paso lo dice que vamos a llevar unos secretos a la tumba. El quinto paso, perdón, dice, porque en realidad los secretos son los que te van a llevar a la tumba. Del tamaño de tus secretos es el tamaño de tu enfermedad. Pero la acción correcta muchas veces ha sido la equivocada. El cuarto paso nunca se practica en una tribuna ni en plural. Tu intimidad merece respeto. Por eso el quinto paso nos dice precisamente que vamos a hacerlo o practicarlo ante Dios, ante otro. Nada más uno. Tu padrino o tu madrina. Y ante mí mismo. ¿Y cómo se llama eso, padrino? Se llama un triálogo. No un diálogo. Porque todas las veces has hecho un diálogo entre 2. Y debe ser entre 3. Tú, la otra persona y Dios. Pero Dios siempre va en medio. Inclusive en los matrimonios perfectos son de 3. El esposo, la esposa y el Sancho. No, perdón, Dios. Y hay matrimonios donde en realidad ya no está Dios, ¿no? En realidad reconocer que el programa de Alcohólicos Anónimos, como lo dije, en 1951 le dieron el premio Lasker al programa, y parte de la leyenda decía que algún día la humanidad se dará cuenta que este programa ayuda a curar infinidad de enfermedades de la mente humana. Hay que entender que en realidad todos vamos en busca de algo, pero hacemos caso omiso, ¿no? Porque no podemos dejar lo que nos gusta. Ese es el gran objetivo, el por qué el séptimo paso nos dice tajantemente un apadrinamiento express. Cuando una persona se te arrima, simplemente 2 preguntas. ¿Qué tienes miedo de perder o qué tienes miedo de no obtener? Pero eso tiene una raíz, compañeros, eso es del budismo. El budismo nos dice las 4 nobles verdades, que solamente existen 2 causas del sufrimiento: el apego y el deseo. Y lo dice tajantemente. ¿Cuál es la solución? Sin hacer una escritura. No se necesita hacer una escritura para tener un despertar espiritual. No lo digo yo, lo dice el viejo Bill. Primer capítulo. El 14 de diciembre tuvo su despertar espiritual y no había escrito absolutamente nada. Y nada es nada. Si no lo creen, obviamente yo les digo no me crean. Vean su libro azul y busquen que él describe el despertar espiritual sin ningún proceso, sin alguien que lo orientara, sin nadie que lo dirigiera. Y ahí la importancia que estar conscientes que esto es de pronto, es un trabajo de Dios. Nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios. Nosotros no podemos poner una fecha, un día, una hora y un lugar. Eso es un trabajo de Dios, ¿no? Obvio, somos un conducto, podemos enseñar parte del camino, pero yo quiero hacer una aclaración, compañeros. No es lo mismo conocer el camino que andar el camino y que enseñar el camino. Y eso es lo que estamos ahorita en la actualidad, pues, saturados, ¿no? Estamos saturados de honestos, personas que hacen presunción en tribuna de no sé qué, supuestamente que son muy libres, pero no ocupan de decirlo. Nosotros sabemos que todos somos libres, Dios nos hizo libres. De hecho, nos otorgó el libre albedrío, ¿no?
Hay que estar conscientes que la tribuna se puede considerar una catarsis vomitiva, un ritual espiritual que tenemos que respetar, ¿no? Tratar de respetar. Yo no digo que lo respeten, yo lo respeto. Porque la oración de yo soy responsable hace la aclaración. Yo soy responsable. A mí me vale madre si ustedes no son responsables. Pero yo cada que la oro, aclaro que yo soy responsable, porque eso es lo que ha adquirido un poco de responsabilidad en el programa. En realidad, el ego provoca pensamientos, sentimientos y emociones que desencadenan conflictos. ¿Qué vamos a aprender en Alcohólicos Anónimos? Vamos a tener la conciencia de la consecuencia de nuestras acciones. Conciencia de la consecuencia de nuestras acciones. Y eso es bastante, ¿no? Bastantísimo, diría yo. Que, por ejemplo, hay personas que en realidad pues nos van a aportar algo, ¿no? Yo he vivido toda mi vida rodeado de mentadas de madre, y yo sé que las mentadas de madre no ayudan para nada. No ayudan absolutamente para nada. Si las mentadas de madre curaran, ¿te imaginas? En realidad, una de las manifestaciones del ego es una incapacidad de amar a otros y a mí mismo. La raíz exacta, como dice el 5º capítulo, o el origen exacto de la enfermedad, es falta de amor a nosotros mismos. Por eso yo me gusta decir que el núcleo del programa está basado en el núcleo de la Biblia, ese gran libro sagrado, ese libro de fantasías animadas de ayer y hoy, que nos aclara, ¿no? El Gálatas 5:14 está resumida toda la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los alcohólicos está basada toda la literatura en pasajes bíblicos, pero no menciona exactamente a Juan, a Pedro, a Mateo, a todo eso, ¿no? Pero lo define el 11º capítulo, una visión para ti, donde dice que conocerás el verdadero significado de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la clave, padrino? ¿Por qué esa importancia? Al menos yo, porque me gusta desde mis inicios decirla, porque encontré una clave. Nunca ames a nada ni a nadie más que a ti mismo. Y yo ame más el alcohol que a todo, ¿no? Que a mi familia, que a mi trabajo, inclusive que una niña recién nacida. Y llega el momento donde ahí está la perdición del ser humano. He ahí el origen de los dependientes. La dependencia en realidad está basada en una explicación que nos da la importancia del tercer paso, que quien practica correctamente el tercer paso se libra de todas las dependencias terrenales, sean de personas, sea de conducta o sea de sustancia. He ahí la gran importancia de los 3 primeros pasos. Quien no practica los 3 primeros pasos nunca va a obtener el requisito número 1 para practicar el 4º paso. ¿Cómo empieza el 4º paso? Sin miedo. En realidad, miedo significa niego. Fíjense el parentesco, ¿no? El gran parentesco. Reconocer que en realidad pues no sabemos amarnos a nosotros mismos, por lo tanto nunca vamos a poder amar a los demás. Una persona que no se ama a sí mismo siempre va a ser un dependiente. Es como yo veo el tema. Agradezco su tolerancia y felices 24 horas. Dale like. Suscríbete. Activa la campana.